Hola, ¿qué tal, amados hermanos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que siempre podamos decir que nos encontramos plenos, pues dicen los sabios que lo que tenemos el día de hoy es lo que necesitamos para vivir el día de hoy, y en eso radica la plenitud, tener lo que se necesita. Así que yo espero que siempre podamos decir que nos encontramos plenos. Y bueno, vamos a iniciar una nueva transmisión de estas enseñanzas que hemos venido compartiendo con ustedes. Y quiero, antes de iniciar, explicarles que tenemos cosa de una semana, tal vez casi dos, que no habíamos transmitido. Pero quiero explicarles la razón. Resulta que vamos a cambiar de nombre obligadamente, debido a que estábamos usando el nombre de Trigo y Miel, como ustedes bien lo saben. Sin embargo, nos llegó una notificación de que nos estaban requiriendo, nos estaban pidiendo que dejáramos de utilizar algún artículo, algún logo con marca registrada, y pues el único logo que nosotros usamos que puede tener marca registrada es el de Trigo y Miel. Y para no entrar en controversias y para no perder esta página que venimos utilizando y que cuesta mucho trabajo mantener, y que además nosotros somos respetuosos de las leyes, de las reglas de operación de las plataformas digitales, decidimos cambiarle de nombre. Así que aprovecho para decirles que a partir de hoy, sábado 22 de febrero del 2025, la plataforma en Facebook, Trigo y Miel Markelia, pasa a ser Los Olivos de Markelia, Iglesia Los Olivos de Markelia. Así que para los que nos vienen siguiendo va a aparecer una notificación que se ha cambiado el nombre. Somos las mismas personas que estamos encabezando este proyecto. Vamos a mantener nuestra misma línea, la línea que aprendimos de nuestro mentor, el pastor Manuel Malváez Rosas, de bendita memoria. Y bueno, dicho esta explicación, retomamos las enseñanzas que veníamos ya programando y que se trata de la vida y obra de Moisés. ¿Por qué elegimos al profeta Moisés? Pues porque es uno de los hombres icónicos de la historia del pueblo de Israel. A Moisés se le conoce como el profeta de profetas, y la vida de Moisés marca muchas enseñanzas, tiene muchas cosas por aprender, que nos va a aportar bastante información a los que buscamos la plenitud en la vida espiritual, a los que buscamos información acerca de Dios, acerca de la historia de ese pueblo elegido que es Israel. Y bueno, no vamos a entrar en controversias. Nosotros no decimos que somos los que tenemos una verdad absoluta. La verdad siempre es relativa, y de acuerdo a las enseñanzas y a nuestra búsqueda es lo que vamos a ir encontrando. Entonces, vamos a retomar, después de estos días obligados de receso, estas breves y sencillas enseñanzas. Y yo quiero aclararles puntualmente: son enseñanzas breves y muy sencillas. No estamos encontrando cosas extraordinarias, no estamos encontrando cosas que van a cambiar la historia de la fe. Simplemente estamos compartiendo con ustedes pequeñas detalles que se han pasado por alto en las enseñanzas, que para algunas personas tal vez sea insignificante. Sin embargo, para nosotros creemos firmemente, y lo vamos a demostrar en esta enseñanza, que aporta muchísimo para que podamos entender de mejor manera el camino de la fe. Y vuelvo a insistir, el camino de la fe lo encuentra la persona de manera individual, de acuerdo a su aspiración, de acuerdo a su compromiso, de acuerdo a lo que esté dispuesto a encontrar. No es más y no es menos. Entonces, decíamos la enseñanza pasada, nos quedamos con la enseñanza cuando Moisés le cega la vida a un egipcio que estaba tratando mal a un hebreo, y el misterio que aprendimos en aquella lección fue que el egipcio no lo estaba maltratando porque estaba incumpliendo con su trabajo. El egipcio no estaba maltratando al hebreo porque no estaba haciendo los adobes que le estaba pidiendo. Concluimos y explicamos, con base a escrituras, con base a los estudios de estudiosos de la Torá, como es Rashi, que este egipcio se había enamorado de la belleza
de la esposa del hebreo al que estaba maltratando, y atraído físicamente por ella, terminó abusando de ella. Y una vez que pasó esto, además de humillar al esposo, abusando de ella, después lo humilla con los maltratos. Cuando Moisés se dio cuenta de todas estas cosas, de todos estos abusos, y cuando encontró al egipcio maltratando al hebreo, humillado por partida doble, entonces Moisés decide castigarlo. No sabemos si lo hizo de una manera premeditada, no sabemos si su intención siempre fue, pues, apartarlo de la vida, quitarle la vida. Lo cierto es que termina difunto este egipcio, y dice la palabra que Moisés lo oculta en la arena. Sin embargo, a pesar de que lo oculta, estas noticias llegaron a oídos del faraón. Y lo más triste de la historia, lo más triste de este desenlace, que la noticia del fallecimiento del egipcio llegó a oídos del faraón a través de los mismos hebreos. Es decir, los mismos hebreos traicionaron a Moisés y le dijeron al faraón lo que él había hecho, a pesar de que lo hizo para defenderlos. Eso nos da muchas explicaciones de lo que sucede en la vida. Hoy en día muchas veces se hace algo por una persona y esta persona no siempre lo toma de la mejor manera. A veces las personas lo toman a mal incluso. Entonces esta historia de Moisés explica que desde aquellos tiempos suceden estas cosas. Vamos a ver la historia y vamos a empezar por ese antecedente citando las Sagradas Escrituras. Vamos a Éxodo capítulo 2 versos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: sucedió que en esos días Moshe se hizo grande y salió a sus hermanos y vio sus cargas, y vio a un varón egipcio que golpeaba a un varón hebreo de sus hermanos. Se volteó hacia un lado y hacia el otro y vio que no había ningún hombre, así que decidió cegarle la vida al egipcio y lo ocultó en la arena. Hasta aquí vemos cómo Moisés, indignado por los acontecimientos, decide proteger a sus hermanos hebreos. Y una forma de protegerlo, bueno, es apartando al agresor, apartando a la persona que estaba abusando de sus hermanos de sangre. Ahora bien, vamos a presentarles el yesod, el fundamento de esta historia. En el capítulo 2, versos 13 y 14, y al 15 vamos a llegar, se sigue desarrollando esta historia y dice: y salió al segundo día, después de que fallece el egipcio, dice, salió al segundo día y aquí dos varones hebreos reñían, y le dijo Moisés al malvado: ¿por qué habrías de golpear a tu compañero? Estamos leyendo la versión de Rashi, de la Torá, por si alguna palabra no coincide con la versión que usted esté leyendo en este momento. Hago esta aclaración porque es pertinente. Verso 14 dice: él dijo, contesta el varón hebreo, uno de ellos contesta y le dice, él dijo, ¿quién te ha puesto como hombre, como ministro y como juez sobre nosotros? ¿Hablas de quitarme la vida como se la quitaste al egipcio? Moisés temió y dijo, así que el asunto se ha sabido. O sea, Moisés reflexiona, Moisés piensa y se atemoriza porque se da cuenta en ese entonces que la noticia del fallecimiento del egipcio ya había trascendido. Dice el verso 15, cuando el faraón oyó de este asunto, intentó matar a Moshe. Así que Moisés huyó de la presencia del faraón y se asentó en la tierra de Midian o de Madián y se sentó junto a un pozo. Aquí vamos a detenernos, vamos a tomar estos 3 versos de esta historia para analizar con bastante profundidad qué fue lo que aconteció en este momento una vez que había fallecido un egipcio que maltrataba a los hebreos, y después Moisés encuentra a 2 hebreos peleando entre ellos, y estos, para evitar ser exhortados, le revelan a Moisés que ellos estaban enterados de lo que había sucedido con el egipcio. Aquí vamos a desvelar varios misterios. El primero que vamos a desvelar es
dos nombres, los nombres de estos hebreos que se estaban peleando, estos nombres que hasta hoy no se han revelado de manera general, no es del conocimiento general el nombre de estas personas, porque en la Biblia tradicional no aparecen. Estos nombres aparecen en tratados especializados, en explicaciones que toman los sabios, los estudiosos de la Torá, y que dejan escritos en libros sagrados como es este. Este libro es la Biblia, que se llama Humash, sin embargo, trae comentarios de los hechos que se narran en los diversos capítulos de la Biblia, de las Santas Escrituras. Dice el sabio Rabbi Shelomo Itzhaki, mejor conocido como Rashi, que estos dos hebreos que se estaban peleando eran Datán y Abirán, hijos de Eliab, hijos de la tribu de Rubén. En la Torá, en las Sagradas Escrituras, se registra una larga lista de fechorías de estos dos personajes, Datán y Abirán. Por ejemplo, Datán y Abirán, cuando ya el pueblo es liberado de Egipto, cuando el Eterno les manda maná para su alimentación, la instrucción es de que solamente había que recoger maná suficiente para comer en ese día. Diariamente caía maná del cielo y solamente tenían que recoger lo que se necesitaba para alimentarse en ese día. Sin embargo, Datán y Abiram recogían porciones dobles, pero resulta que lo que les sobraba se les echaba a perder, se les podría. Otro error que cometió Datán y Abiram es que junto con Coré se rebelaron contra el liderazgo de Moisés. Esto es en el libro de Números, capítulo 16, verso 13, ahí viene esa historia. Y bueno, como estas varias historias de Datán y Abiram. Pero regresando a nuestro tema, tenemos que, dice la Torá que Datán y Abiram, los dos varones hebreos, estaban riñendo, estaban peleando. Reñir se traduce como pelear. Sin embargo, dicen los sabios que solo estaban discutiendo, porque cuando hablamos de pelear nos imaginamos golpes, nos imaginamos un contacto físico. Sin embargo, los sabios dicen que estos dos hebreos solamente estaban peleando, estaban discutiendo de una manera muy acalorada, que para las escrituras discutir acaloradamente también es como si se estuvieran peleando. Así que otro punto importante de esta enseñanza, de estos 3 versos que vimos del capítulo 2 de Éxodo, otro punto importante a analizar es que cuando Moisés les grita, ¿por qué habrías de golpear a tu compañero? Moisés usa la palabra compañero en lugar de usar la palabra prójimo, de tal manera que cuando los sabios analizan este lenguaje de Moisés, ellos explican que tiene mucho contenido, que tiene un misterio que revelarse ahí. Vamos a leer la cita. Éxodo 2, verso 13 dice: y salió el segundo día, y he aquí que 2 varones hebreos reñían. Y entonces Moisés le dice al malvado: ¿por qué habrías de golpear a tu compañero? ¿Qué tenemos que analizar? La palabra malvado. Moisés dice la palabra. Moisés se dirige al malvado y le dice: ¿por qué habrías de golpear a tu compañero? Esto debe de interpretarse de que los dos eran malvados, de que los dos se portaban mal. Por eso Moisés no le dice ¿por qué habrías de golpear a tu prójimo? En vez de esto le dice: ¿por qué habrías de golpear a tu compañero de maldad, a tu compañero de fechorías? Al final de cuentas, los hebreos no eran personas tan bien portadas, tenían sus historial de fechorías, y Moisés se había dado cuenta de eso, así que él les habla de una manera aclarándoles que no eran buenas personas. Ahora bien, aquí viene otra expresión que también vale la pena discernir. Cuando Moisés le llama la atención a estos malvados, uno de ellos le responde, y vamos a citar nuevamente el verso. Él le dijo, el hebreo, el varón que estaba peleando con su compañero, le dice a Moisés: ¿quién te ha puesto como hombre, como ministro y como juez? Pero llama la atención la palabra hombre.
¿Quién te ha puesto como hombre? ¿Por qué le hicieron esta observación a Moisés? ¿Por qué este hebreo le dice, ¿quién te ha puesto como hombre? Dicen los sabios que esa expresión se la dicen porque en ese entonces Moisés era joven. Se habla que tenía alrededor de 20 años y seguramente Datán y Abiram tenían más edad. Por lo tanto, los hebreos, envalentonados, enojados, acostumbrados a la maldad, le dicen, tú eres un jovencito al lado de nosotros, ¿por qué nos habrás de llamar la atención? Ese es otro misterio, ese es otro detalle que se debe de observar, puesto que, como lo hemos dicho siempre, la Biblia, la palabra de Dios, es un libro con muchos códigos, con muchas cosas que discernirse. Discernir quiere decir explorar, quiere decir buscar un significado, buscar un sentido, buscar algo que esté por ahí dándonos una señal de que hay algo más. Y al final viene la pregunta que hizo que Moisés tuviera miedo y que huyera de Egipto. Vamos a leer el verso 14 y dice, él dijo, otra vez vamos a repetir este verso, el hebreo le dice, ¿quién te ha puesto como hombre, ministro y juez sobre nosotros? Y aquí viene la pregunta que le hace. ¿Hablas de cegarme la vida como lo hiciste con el egipcio? Cuando escuchó esto Moisés, dice la palabra, tuvo miedo y dijo, o pensó. Así que el asunto ya es sabido. Así que la noticia ya se sabe. La noticia ya corrió por todo Egipto. En el sentido literal, podemos deducir que Moisés tuvo miedo porque ya había trascendido la noticia de que él le había cegado la vida a un egipcio y que podía ser castigado por eso. De hecho, esa es una de las verdades del caso. La noticia se supo y dice la Torá que el faraón, después de haberse enterado de esta noticia, intentó matarlo, y eso viene en el verso 15. Cuando el faraón oyó de este asunto, intentó quitarle la vida a Moshe, así que Moisés huyó de la presencia del faraón y se asentó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Lo más triste de todo esto, vuelvo a repetir, lo más triste de todo esto es que la información le llegó al faraón, la información de la muerte del egipcio le llegó de parte de dos hebreos, de Datán y Abiram. La Biblia nos habla, hoy sucede esto, hoy sucedió que Moisés le cegó la vida a un egipcio y al día siguiente los hebreos se pelean y acusan a Moisés de que ellos sabían. Sin embargo, entendemos que debe de haber más tiempo de diferencia, de tal manera que cuando Moisés le llama la atención a estos hebreos, ellos se molestan y molestos porque Moisés les llama la atención, deciden ir con el faraón, deciden ir a contarle estos hechos. Probablemente fueron con el faraón, pero lo más seguro es que fueron con algún sirviente del faraón, porque el faraón no recibía a esclavos. Seguramente se valieron de algún capataz para hacerle llegar esta información al faraón. Haya sido como haya sido, el tema es que los hebreos descubren a Moisés, echan de cabeza a Moisés, le informan al faraón de que ahí en su propia casa había una persona que le había cegado la vida a un egipcio. Y eso lo hacen pues por envidia, por agravio, porque no les gustó que alguien les llamara la atención. Aquí reflexionamos, en este temor que siente Moisés, reflexionamos algo. Dice el sabio Rashi, Moisés se preocupó porque con esta acción se estaba dando cuenta de que en el pueblo de Israel había gente malvada, había delatores. Y Moisés reflexionó que debido a esa maldad, debido al chisme que en Israel se conoce como la Lashon Hara, el pueblo de Israel merecía estar esclavizado. Es decir, vamos a reflexionar desde otra perspectiva.
Moisés, cuando sale a ver a los hebreos, cuando él sale a observar cómo eran maltratados, Moisés pensaba, Moisés reflexionaba, no entiendo por qué este pueblo que es obediente, que es trabajador, no entiendo por qué merecen tanto castigo. Y cuando él salía a verlos y vio al egipcio que maltrataba y se dio toda esa historia que tuvo un desenlace fatal, y poco tiempo después, cuando los hebreos lo acusan de lo que había hecho por defenderlos, entonces Moisés volvió a reflexionar, volvió a analizar la situación de los hebreos y ya en ese momento con otra información adicional, con lo que le había pasado ya a él, que lo habían echado de cabeza, Moisés reflexionaba, pues yo me preguntaba por qué este pueblo ha sido tan oprimido, por qué el faraón se ha ensañado con los hebreos. Pero ahora veo, ahora que 12 hebreos fueron y me pusieron en mal, ahora veo que por el pecado de la calumnia, de la Lashon Hara, por ser delatores, por ser chismosos, por ese pecado, el castigo es la opresión. Por el chisme, por delatar a sus propios hermanos, los que habían bajado esa forma de comunicar, esa forma de delatar a sus propios hermanos, de pelearse entre ellos, los había bajado al nivel más profundo del pecado y eso merecía la opresión. Ahora bien, vale la pena preguntarnos, ¿por qué Datán y Abiram delataron a Moisés ante el faraón si Moisés les había quitado de encima a un opresor que los maltrataba? Y probablemente que nos queda claro que el egipcio que había fallecido no había maltratado a Datán y a Abiram cuando decide Moisés quitarle la vida. Sin embargo, era un hombre que maltrataba a ese pueblo. Entonces, ¿por qué estos dos hombres se determinan a denunciar a Moisés si Moisés les había hecho un favor? La respuesta es que lo hicieron por rencor. Lo hicieron porque no les gustó que Moisés les hubiera llamado la atención. No les gustó que Moisés les hubiese dicho, ¿por qué se pelean? No les gustó que Moisés les hubiese dicho, a ver, no seas tan malvado. Digo, también tu compañero es malvado, pero ¿por qué tanta maldad entre ustedes? ¿Por qué no se ven como hermanos? No les gustó que los exhortara a que se comportaran bien. Y de aquí, de esta enseñanza, de este enojo de estos dos hombres, los sabios nos dan una reflexión. En diferentes ideologías hay diferentes proverbios, hay diferentes dichos que más o menos dicen así: no le des consejos a los ignorantes, porque lejos de agradecerte el consejo, se convierten en tus enemigos. Estos dos hombres, Datán y Abiram, hasta cierto punto eran ignorantes, eran personas poco agradecidas, de tal manera que cuando Moisés les recomienda que se porten bien, en lugar de agradecer, en lugar de decir gracias que nos estás invitando al buen comportamiento, en lugar de hacer esto, se molestan y se convierten en sus enemigos. Repito, he ahí la enseñanza de los sabios: no le des consejo a los necios porque se van a convertir en tus enemigos. Por un exhorto, Datán y Abiram odiaron a Moisés y lo delataron. Ahora bien, ya hemos leído estos 3 versos, los hemos analizado y hemos llegado al clímax de esta enseñanza. ¿Por qué Dios permitió que estos hombres denunciaran a Moisés? ¿Por qué Dios permitió que este líder libertador fuera delatado? ¿Por qué Dios permitió que Moisés tuviera miedo y se fuera a huir? Aquí hay una marca, aquí hay un ciclo. Igual que cuando empezamos esta enseñanza, les comencé diciendo que a partir de hoy inicia un nuevo ciclo con un nuevo nombre de esta plataforma. De esa misma manera, el momento en que Moisés es delatado,
se marca el inicio de un nuevo ciclo, el fin de uno y el inicio del otro. ¿Qué marcó esta huida? ¿Qué marcó la huida de Moisés? ¿Qué marcó en su vida esta salida de Egipto? ¿Para qué fue necesaria? Los que creemos en Dios siempre decimos que todo lo que sucede es para bien. ¿Por qué fue necesaria la salida de Moisés? Si estaba muy bien, si era el príncipe de Egipto y todos pudiéramos imaginarnos que desde su postura de príncipe él podía firmar un decreto y liberar al pueblo de Israel. Como futuro posible faraón de Egipto, Moisés pudo haber llegado al trono y decir: a partir de hoy queda libre el pueblo. Era la salida más fácil. Sin embargo, volvemos a la pregunta: ¿por qué? ¿Qué fue lo que marcó esta salida de Moisés de Egipto? ¿Por qué fue necesaria? Y la respuesta es sencilla, pero es rebuscada. La respuesta es porque Moisés tenía que salir de su zona de confort. Muchas veces nosotros ya nos hicimos una rutina, nos establecimos a un nivel, estamos cómodos, no queremos sufrir ya, no queremos preocuparnos y ahí nos estancamos y aunque a veces tenemos la necesidad de avanzar un poco, pero no queremos arriesgarnos porque estamos cómodos. A eso se le llama la zona de confort. Moisés, príncipe de Egipto, estaba llegando ya a su zona de confort, ya no avanzaba, así que el Eterno dice: tienes que salir de Egipto, tienes que salir de tu zona de confort. Moisés tiene que salir de Egipto porque ya está en su zona de confort, porque Moisés ya había cumplido su ciclo de aprendizaje en Egipto, él ya no estaba aprendiendo más lo que ya estaba viviendo Moisés en Egipto ya no le iba a servir para libertar al pueblo, ya tenía que aprender otras enseñanzas. El ciclo de Egipto ya se había terminado y ahora tenía que ir a un nuevo ciclo. Tenía que ir Moisés al encuentro de un nuevo guía y ese nuevo guía se llamaba Jetro. Para los que estudiamos la Biblia completamente en español es Jetro. Para los que ya estamos analizando otros escritos, en literatura hebrea se dice Yitro. Moisés tenía que aprender nuevas lecciones de ese hombre que a la postre se convertiría en su suegro. Moisés tenía que casarse con la hija de ese hombre y tenía que procrear 2 hijos. Moisés tenía que cerrar el ciclo de aprendizaje de Egipto. Ya había terminado ese ciclo y ahora tenía que iniciar un nuevo ciclo de la mano de un hombre sabio, de la mano de un sacerdote, que era un sacerdote idólatra, pero que era un sacerdote al fin. ¿Qué quiero decir con esto? Era un hombre que tenía conocimiento, era un hombre que tenía liderazgo. Ese sacerdote que años después, cuando el pueblo ya estaba libre y del otro lado del Mar Rojo, en Éxodo 14, después de que Moisés y Miriam habían alabado a Dios en el capítulo 15, después de que ya habían pasado por los episodios de las aguas amargas, de la alimentación con el maná, después de haber pasado la guerra contra Amalek, cuando ya estaban rumbo a la tierra prometida, Yitro se presenta con Moisés y le vuelve a aconsejar a Moisés de que tenía que adoptar una estrategia muy puntual de cómo impartir la justicia al pueblo de Israel. Ese será tema de otro video seguramente, cómo es que Yitro le imparte toda una enseñanza, toda una estrategia a Moisés de cómo debía impartir justicia. Pero vamos a resumir nuestra enseñanza, hemos llegado al final de ella, ahora vamos a hacer un resumen muy breve, unas cuantas palabras nada más. En resumen, esta enseñanza la iniciamos con una pregunta: ¿qué fue lo que marcó para Moisés su salida de Egipto? La huida de Moisés, la huida de Egipto, después de haber cegado la vida de un egipcio, marcó el fin de una etapa y el inicio de una nueva etapa. Terminaba la etapa de Moisés el príncipe,
donde aprendió a dirigir, donde aprendió a dar órdenes, donde aprendió lo que es el poder, lo que es la soberanía. Y comenzó la etapa de Moisés, el que sobrevive en el desierto, Moisés el guerrero del desierto, Moisés el siervo, Moisés el que aprende a obedecer ahora, Moisés el que aprende a pastorear ovejas, las ovejas de su suegro. Comienza la etapa de Moisés, de ese Moisés que comenzó allá en Madián, que comenzó a aprender a escuchar la voz de Dios. Eso fue lo que marcó la salida de Egipto para Moisés. Con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Recuerden que esperamos seguir con su preferencia. Somos, a partir de hoy, Iglesia Los Olivos de Markelia, y yo soy Fernando Santamaría, el pastor de esta congregación, y esperamos seguir contando con su preferencia y esperamos seguir contando con sus buenos comentarios para seguir mejorando. Muchísimas gracias, pásela bien.